Aquella tarde de junio, cuando Carmen me dijo que tenía una reunión importante en el centro, no sospeché nada fuera de lo normal. Nos dimos un beso rápido antes de que saliera por la puerta, y lo único que pensé fue en lo mucho que odiaba a su jefe por hacerla trabajar tanto fuera de horario. Lo que nunca imaginé fue que esa reunión sería el comienzo de una historia tan retorcida que parecería sacada de una película de suspense. La escena que desató todo fue bastante peculiar. Un conocido mío, Raúl, me vio aparcando frente a un bar del centro y, mientras cruzábamos unas palabras, me señaló algo que me dejó helado. Frente a nosotros, en la terraza del bar, estaba Carmen sentada junto a un hombre. Pero no estaban simplemente charlando, no. Estaban demasiado cerca, compartiendo un momento que, a cualquier observador, le habría parecido algo más íntimo que una reunión de trabajo. No podía ser. ¿Carmen mintiéndome? ¿Una reunión de trabajo en un bar a las 8 de la noche con un tipo que nunca había visto? Raúl siguió hablando de cualquier tontería, pero yo ya no escuchaba. Mi mirada estaba fija en ellos, tratando de descifrar si lo que estaba viendo era real o producto de mi imaginación. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Quizá un compañero nuevo, o algún cliente con quien cerraba un trato. Pero cuando ella puso su mano sobre la de él, toda excusa dejó de tener sentido. No te precipites, me dije. Aunque todo mi instinto me gritaba lo contrario, decidí no armar un escándalo allí mismo. No era momento de dar un espectáculo. Si algo estaba pasando, lo averiguaría a mi manera, con cabeza fría y los ojos bien abiertos. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esa inquietud extraña, como si algo oscuro se estuviera gestando justo bajo mis narices. Esa noche, cuando Carmen volvió a casa, todo parecía normal. Me dio un beso en la mejilla y se puso a preparar algo rápido para cenar. La observé en silencio mientras se movía por la cocina, como si nada hubiera pasado. Pero para mí, todo había cambiado. Decidí no decir nada, no todavía. Si algo estaba sucediendo, lo descubriría. Y cuando lo hiciera, me aseguraría de que ella supiera que no iba a salir de esta tan fácilmente. Pasaron unos días desde aquella escena en el bar. Intenté actuar como si todo estuviera bien, pero algo se había roto dentro de mí. Mis pensamientos eran un remolino constante. ¿Quién era ese hombre? ¿Desde cuándo estaba Carmen viéndose con él? ¿Qué demonios estaba pasando en mi matrimonio? Cada vez que ella se acercaba a mí, me costaba mantener la calma, y lo peor era esa sensación de que todo lo que creía cierto se estaba desmoronando. No quise precipitarme a conclusiones sin pruebas. No quería ser ese tipo de marido paranoico que ve fantasmas donde no los hay. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados esperando que las cosas se resolvieran solas. Tenía que saber la verdad, y tenía que hacerlo sin que Carmen sospechara que estaba alerta. Así que decidí seguirla. Una semana después, Carmen volvió a mencionarme otra reunión importante. Era el pretexto perfecto. Sin que ella lo supiera, salí de casa 20 minutos después de que se fuera. Conduje a una distancia prudente, siguiendo el trayecto que tomaba su coche. No fue difícil, ya que siempre decía ir al centro, y como yo conocía bien la zona, podía moverme sin ser descubierto. Pero lo que vi esa noche fue mucho peor de lo que imaginaba. La seguí hasta un pequeño hotel boutique, uno de esos lugares discretos en una calle poco transitada del centro. Carmen aparcó y bajó del coche con una tranquilidad que me heló la sangre. No había duda, sabía perfectamente a lo que iba. Caminó hacia la entrada del hotel, y antes de que desapareciera tras la puerta, vi cómo la esperaba aquel mismo hombre con el que la vi en el bar. La abrazó de manera tan íntima que no dejaba lugar a ninguna duda sobre lo que estaba pasando. En ese momento, sentí una mezcla explosiva de rabia y desesperación. Mi primer impulso fue salir del coche, enfrentarla ahí mismo y acabar con toda esta farsa de una vez por todas. Pero me contuve, apenas.
Algo dentro de mí me dijo que necesitaba pruebas irrefutables, no solo para confrontarla, sino para protegerme en lo que estaba por venir. Si todo esto terminaba en divorcio, no iba a dejar que ella se saliera con la suya sin consecuencias. Mientras ellos entraban al hotel, yo respiraba hondo, intentando controlar el temblor en mis manos. Tomé mi teléfono, apunté el nombre del lugar y saqué un par de fotos rápidas desde el coche. No era suficiente, pero era un comienzo. No sabía bien qué iba a hacer después, pero tenía claro que esa noche marcaría un antes y un después en mi vida. Cuando Carmen regresó a casa más tarde, yo ya estaba en la cama, fingiendo dormir. La escuché entrar en la habitación, quitarse la ropa y meterse en la cama a mi lado, como si nada hubiera pasado. Me hervía la sangre, pero me mantuve quieto, en silencio, tragándome la rabia. Esa noche apenas dormí, pensando en cuál sería mi próximo paso. Sabía que no podía seguir así, que algo tenía que cambiar. Lo que no sabía aún era que lo peor estaba por venir. No podía aguantar más. La imagen de Carmen entrando al hotel con aquel hombre seguía rondando en mi cabeza. Durante días, fingí que todo estaba bien, pero dentro de mí, una furia silenciosa crecía sin parar. Tenía que enfrentarla. No era solo una cuestión de dignidad, era algo personal. Quería saber por qué, cómo había llegado a esto, si alguna vez fui suficiente o si todo nuestro matrimonio había sido una mentira. Esperé al viernes por la noche, cuando los niños estarían en casa de mis suegros. Quería que fuera un enfrentamiento limpio, sin interrupciones ni distracciones. Carmen llegó del trabajo, como siempre, saludándome con ese beso rápido que solía darme, un gesto que ahora me parecía vacío. Yo estaba sentado en el sofá, mirándola fijamente mientras ella se descalzaba y dejaba el bolso sobre la mesa. «Tenemos que hablar», le dije, directo, sin rodeos. Ella levantó la vista, algo sorprendida por mi tono. «¿Pasa algo?» «Sí, pasa algo. Pasa que te vi entrar en un hotel con otro hombre. ¿Quieres explicarme qué coño está pasando?» Las palabras salieron disparadas como balas, sin filtro, cargadas de rabia contenida. El color de su rostro cambió al instante. Pasó del blanco al rojo en cuestión de segundos. Intentó mantener la compostura, pero era obvio que no se lo esperaba. Se quedó en silencio, y ese silencio fue lo que más me dolió. No tenía excusas preparadas. Ni siquiera podía fingir que lo que le estaba diciendo era mentira. ¿No vas a decir nada?, insistí, con el pulso acelerado. Cada segundo que pasaba sin que respondiera aumentaba mi furia. Sentía como la traición se hacía más real con su silencio. Finalmente, Carmen balbuceó algo que apenas pude entender. «¿No es lo que crees?» «¿Qué no es lo que creo?» «Te vi con mis propios ojos, Carmen. Te vi entrar en un maldito hotel con ese tipo. ¿Cómo vas a decirme que no es lo que creo?» Mi voz subió de tono, y me puse de pie. Ella dio un paso atrás, como si el peso de mis palabras la empujara hacia la pared. «Fue un error. Solo fue una vez», intentó justificarse, pero su voz temblaba. Sabía que estaba atrapada, y yo sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar lo que acababa de romper. «¿Un error? No me tomes por idiota. No es la primera vez, ¿verdad?». La desafié. Ella bajó la mirada, y ese gesto lo confirmó todo. No necesitaba decir nada más. Lo sabía. No fue un desliz, no fue una locura de una noche. Era algo que llevaba tiempo ocurriendo. «Por favor, Javier, hablemos con calma», dijo, intentando acercarse a mí, pero yo di un paso atrás. No quería que me tocara. No podía soportar su cercanía. «¿Con calma? ¿Quieres que hablemos con calma después de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de lo que has destrozado?». Cada palabra salía cargada de dolor y rabia. Quería gritar,
romper algo, hacerle sentir una fracción del sufrimiento que me estaba devorando por dentro. Ella empezó a llorar, pero sus lágrimas no me conmovieron. No esta vez. Ya era demasiado tarde para eso. ¿Sabes qué es lo peor de todo, Carmen? Dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Que si me lo hubieras dicho, si me hubieras hablado antes de hacer esto, quizá habría entendido. Pero decidiste mentirme, jugar a dos bandas, y ahora no queda nada. Por favor, Javier. No quiero perderte. Fue un error. Yo te quiero, su voz era un susurro quebrado, pero no me importaba. Las palabras yo te quiero sonaban huecas, sin sentido, como una broma de mal gusto. La miré fijamente durante unos segundos que se sintieron eternos. No había nada más que hablar. Sabía que no podía confiar en ella, y sin confianza, no hay matrimonio que pueda sostenerse. Vas a tener lo que mereces, dije al final, con una calma que hasta a mí me sorprendió. Quiero que sepas que esto no termina aquí. No vas a salir de esto tan fácilmente. Voy a hacer que sientas lo mismo que yo estoy sintiendo ahora. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero no respondía su súplica silenciosa. No podía. Había cruzado una línea que no tenía retorno, y yo iba a asegurarme de que entendiera lo que acababa de perder. No podía dejar que todo quedara así, no después de lo que Carmen me había hecho. No iba a explotar en un ataque de furia momentáneo y luego hacer como si nada hubiera pasado. No, yo iba a tomarme mi tiempo, a jugar mis cartas con precisión, a asegurarme de que cada movimiento le dejara claro lo que había perdido. Y, lo más importante, iba a proteger lo que era mío. Al día siguiente, mientras Carmen actuaba como si nuestra discusión no hubiera sucedido, yo estaba ya con un abogado. Necesitaba asegurarme de que, cuando las cosas se vinieran abajo, yo mantendría la casa, el coche y, sobre todo, la custodia de los niños. El abogado fue claro, si quería ganar esta batalla, tenía que reunir pruebas sólidas de su infidelidad. Durante los días siguientes, cada vez que Carmen salía de casa, yo la seguía. No podía arriesgarme a que, cuando llegáramos al divorcio, ella negara todo y se quedara con una parte de lo que habíamos construido juntos. Así que contraté a un investigador privado. No fue barato, pero valía la pena cada céntimo. Él se encargaría de conseguir las pruebas que necesitaba, mientras yo mantenía las apariencias en casa. Mientras tanto, Carmen parecía más nerviosa que de costumbre. Quizás se daba cuenta de que algo había cambiado en mí, o quizá era solo culpa. De cualquier manera, sus intentos de acercamiento me resultaban repulsivos. Quería abrazarme, besarme, fingir que éramos una pareja feliz, pero cada vez que lo intentaba, yo sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo podía mirarme a los ojos después de lo que había hecho? 2 semanas después, el investigador me entregó el informe. Fotos, conversaciones, todo lo que necesitaba para demostrar su traición. No había escapatoria para Carmen. No solo la había visto con aquel hombre en el hotel, sino que también había estado viéndose con él en otras ocasiones. No era un desliz, era un romance. Y eso era suficiente para arruinarla. Pero no me conformé con las pruebas. Quería que ella sintiera lo mismo que yo había sentido aquella noche, ese vacío, esa sensación de que todo se desmoronaba. Así que planeé mi jugada final. Esperé a que llegara el fin de semana, cuando ella estuviera relajada, creyendo que yo no sospechaba nada. Invité a nuestros amigos más cercanos a una cena en casa. Ella parecía contenta, incluso aliviada, como si pensara que todo estaba volviendo a la normalidad. Lo que no sabía era que aquella cena sería el escenario de su humillación. La noche comenzó bien. Todos charlábamos, reíamos, y Carmen se mostraba más cariñosa de lo habitual. Pero yo estaba esperando el momento perfecto. Cuando llegó el postre, me puse de pie y levanté la copa.
Quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos por estar aquí. Hoy es una noche especial, porque tengo algo importante que anunciar. Todos me miraron expectantes, incluido aquel par de amigos que sabían lo que estaba a punto de hacer. En estos años, Carmen y yo hemos compartido muchos momentos, algunos buenos y otros, no tanto, dije, mirando a mi esposa directamente a los ojos. Pude ver el nerviosismo en su rostro, una chispa de intuición que le decía que algo no iba bien. Y hoy quiero que todos sepan la verdad. Saqué el sobre con las fotos y las pruebas, y lo puse sobre la mesa. El silencio en la habitación era ensordecedor. Aquí tienen. Esta es la mujer que durante años me juró amor y fidelidad, continué, abriendo el sobre y sacando las fotos una por una. Pero, como pueden ver, todo era mentira. Ella decidió que yo no era suficiente y buscó lo que le faltaba en los brazos de otro. Carmen se puso de pie, con lágrimas en los ojos. Javier, por favor, no lo hagas, suplicó, pero ya era demasiado tarde. ¿No lo haga? ¿Por qué? ¿Te avergüenza que la gente sepa quién eres realmente? Respondí con frialdad. No te preocupaste por mí, por nuestros hijos, ni por el daño que estabas causando cuando te acostabas con ese tipo. Así que no vengas ahora a pedirme que te ahorre la vergüenza. Algunos de nuestros amigos trataron de intervenir, pero yo levanté la mano para detenerlos. No, no quiero su compasión. Esto no es una escena de una telenovela, esto es mi vida. Y quiero que todos sepan que estoy harto de ser el idiota que confiaba ciegamente en ella. Carmen rompió a llorar, pero a mí no me importó. Por primera vez en semanas, sentí algo de alivio. Sabía que esto no iba a arreglar lo que ella había destruido, pero al menos ahora, yo tenía el control. La casa quedó en completo silencio tras aquella brutal cena. Los invitados se fueron uno a uno, en su mayoría demasiado incómodos para decir nada más allá de un tímido gracias por la velada. Carmen se encerró en el dormitorio, pero yo no tenía intención de seguirla. Me quedé en la sala, sentado en el sofá con una copa de vino en la mano, mirando el vacío. Sentía una mezcla de satisfacción y vacío que me resultaba difícil de procesar. Había hecho lo que creía justo, pero al final de todo, ¿realmente eso me hacía sentir mejor? Horas más tarde, escuché sus pasos acercándose lentamente. Se detuvo al otro lado del sofá, aún con los ojos enrojecidos por el llanto. Nos miramos en silencio durante unos segundos que se sintieron eternos. No había más máscaras, no había más excusas. Solo quedaba el peso de lo que ambos sabíamos que era el final. Javier, no podemos terminar así, dijo con la voz rota, como si le costara respirar. Yo sé que lo que hice está mal, sé que te he destrozado, pero por favor, déjame arreglarlo. Dame una oportunidad. Solté una risa amarga. No era una risa alegre, era una expresión de incredulidad, de cansancio. ¿Cómo se suponía que iba a arreglar algo que había destruido por completo? ¿Arreglarlo? Repetí, con la voz cargada de incredulidad. Carmen, ¿crees que esto se puede arreglar? ¿Que un par de disculpas y algunas promesas vacías van a borrar lo que hiciste? Ella se arrodilló frente a mí, como si al hacerlo pudiera recuperar algo de lo que habíamos perdido. No fue amor, Javier. Fue un error, una locura que nunca debí haber permitido. Yo te quiero a ti, no a él. ¿Me quieres? La miré con dureza. No sabes lo que es querer, Carmen. Porque cuando quieres a alguien, no lo traicionas. No le mientes, no destruyes lo que han construido juntos. Lo que tú hiciste no tiene que ver con amor, tiene que ver con egoísmo. Ella comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez no dije nada. No había más palabras que pudieran salvar aquello. Podía ver que estaba arrepentida, pero el arrepentimiento llega demasiado tarde cuando el daño ya está hecho.
Pasaron unos minutos antes de que ella volviera a hablar, su voz apenas un susurro. ¿Qué vamos a hacer, Javier? ¿Nos vamos a separar así, sin más? Respiré hondo, intentando encontrar la calma en medio de tanta tormenta. La respuesta ya la tenía clara desde hacía días. Sí, Carmen. Nos vamos a separar. Esto no se puede arreglar. Tú tomaste una decisión cuando cruzaste esa línea, y yo estoy tomando la mía ahora. No te odio, pero tampoco puedo perdonarte. No puedo vivir con alguien en quien no confío, y mucho menos puedo seguir compartiendo mi vida con alguien que no respetó la nuestra. Ella bajó la cabeza, aceptando lo inevitable. Sabía que no había vuelta atrás. Había jugado con fuego, y ahora estaba pagando el precio. No intentó insistir más, solo murmuró un lo siento entre sollozos antes de levantarse y marcharse al dormitorio. Yo me quedé allí, sentado, mirando la copa de vino casi vacía. Sentí un peso en el pecho, no de rabia, sino de tristeza. Una tristeza profunda por todo lo que habíamos perdido, por lo que pudo haber sido y ya nunca sería. Los días siguientes fueron extraños. Había un ambiente frío en casa, como si ambos supiéramos que cada minuto juntos era solo un trámite antes de la separación definitiva. Llamé al abogado y comenzamos a preparar los papeles del divorcio. No fue un proceso rápido ni sencillo, pero tampoco quise complicarlo más de lo necesario. No se trataba de venganza, sino de cerrar un capítulo que ya no tenía sentido continuar escribiendo. Al final, Carmen se mudó al pequeño apartamento de su hermana. Los niños tardaron un tiempo en entender lo que estaba pasando, pero les expliqué lo mejor que pude. No quería que ellos pagaran el precio de nuestros errores. Lo que más me importaba era mantener la calma por ellos, asegurarme de que su vida se mantuviera lo más estable posible. Unos meses después, cuando finalmente firmamos los papeles del divorcio, sentí una extraña sensación de alivio. No era felicidad, ni mucho menos, pero sí la tranquilidad de saber que había tomado la decisión correcta. Me había enfrentado a la traición de la persona que más amaba y, aunque me había destrozado por dentro, también me había enseñado algo importante: nunca debes dejar que el amor por alguien te haga olvidar el respeto que mereces. Carmen intentó acercarse a mí algunas veces, con la excusa de los niños, pero nuestra relación se limitó a lo estrictamente necesario. Yo necesitaba tiempo, espacio y, sobre todo, sanar. Hoy, mirando hacia atrás, no siento rencor. La vida sigue, y aunque este capítulo terminó de una forma amarga, aprendí a reconstruirme, a valorar mi propia compañía y a no depender de nadie para sentirme completo. El dolor fue real, pero también lo fue la fuerza que encontré en mí mismo para salir adelante. ¿Qué sigue ahora? No lo sé. Pero lo que sí sé es que no voy a mirar atrás. Este es el fin de un camino, pero el principio de uno nuevo, uno donde yo, por fin, tengo el control de mi destino.